Buenos días a todas y todos. Hoy estamos con Alicia Escudero, que es la directora de marketing de Bosch Home Comfort. ¿Qué tal, Alicia? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Nosotras también. Si quieres, cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, pues mira, trabajo ahora mismo estoy trabajando en Bosch. Cuando digo ahora mismo, llevo 25 años, o sea Sí. que empecé, bueno, estudié administración de empresas y me especialicé en marketing y bueno, luego hice un MBA y al principio de mi carrera empecé a trabajar en finanzas porque es de esto bueno, por empezar, pero me di cuenta enseguida, ¿no? Que el marketing era lo mío y desde entonces desde hace 25 años trabajando en Bosch, en diferentes divisiones, pero siempre en marketing. Una larguísima trayectoria. Desde luego que sí. ¿Y qué es lo que más te motiva de trabajar en este sector? Pues mira, al final pensamos que el sector industrial pues es algo que parece que es puramente técnico y racional, ¿no? Pero en realidad el marketing para mí es el arte de conectar con el público, ¿no? Y eso trasciende a cualquier sector, porque realmente no importa tanto qué vendes, sino cómo lo vendes, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que se trata es de construir relaciones profundas y auténticas entre lo que nosotros las marcas y nuestros consumidores. Y para mí en este sector industrial realmente es un reto apasionante, ¿no? Porque dotar ese valor, ese compromiso y ese vínculo emocional que también tiene que existir. Al final, todos somos, detrás de las empresas hay personas, ¿no? Y luego también me motiva el poder vivir esa transformación, ¿no? Es un sector históricamente conservador, pero al final el marketing industrial es muy catalizador de innovación, ¿no? Pues no solo en productos, sino en cómo se relacionan las empresas con el mundo, cómo se posicionan como líderes de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Y luego también, pues, en crear esas narrativas, ¿no? Que no expliquen solo la funcionalidad técnica, sino que se puede ver ese impacto real también en la sociedad o en otras industrias y tal. Al final es un marketing con un propósito intrínseco pues muy potente, ¿no? Mira, justo aprovecho que has comentado el tema emocional. Ujú. Como has dicho, es un sector también que es muy técnico. ¿Cómo hacéis para llegar de forma emocional? Bueno, pues al final las decisiones son humanas, ¿no? Y yo creo que un poco el enfoque para poder llegar a conectar con tu audiencia, pues yo creo que tiene como tres pilares, ¿no? Por un lado está la empatía, y cuando digo empatía, por supuesto es para entender el día a día de tu cliente, ¿no? Entender cuál es su desafío, pues al final tienes que meterte un poco en su mundo, en el mundo a lo que se dedica, ¿no? En este caso, bueno, en nuestro caso vendemos calefacción, aparatos de calefacción, agua caliente, climatización y demás. Entonces, tienes que entender el sector, eso está claro, para poder tener esa empatía y poder simplificar su día a día. Pero luego tienes que contar historias que humanicen, ¿no? Que muestren el impacto real de los productos con un caso de éxito, no solo presentar datos, sino también cómo ayudamos con esa historia a superar un reto, ¿no? Y por supuesto la confianza. Al final, en todos los sectores, pero en este principalmente, lo que se busca es un socio fiable, ¿no? A largo plazo. Y entonces la relación basada en honestidad, en transparencia, en cumplimiento de promesas, eso es fundamental, ¿no? Entonces, realmente mi enfoque es desafiar esa percepción de que no existe conexión emocional, porque en realidad es construir relaciones a través de marcas que tienen un propósito claro, ¿no? Y hay que conectar, fomentar el diálogo, que sea un poco decisiones finales, al final las decisiones están basadas en esa confianza que decíamos, y luego también generar ese contenido que eduque, ¿no? Que resuelva el problema del cliente y que nos posicione a nosotros como marca como un referente en conocimiento, ¿no? Preocupados siempre de esa experiencia del cliente, de ese proceso de compra, en el que al final, bueno, lo que pretendes es que, vamos a hablar de las 5 estrellas, ¿no? Que conocemos todos, pues llegar a ser 5 estrellas en todos los puntos de contacto que tienen contigo, dando esa confianza y conectando emocionalmente al final con ellos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en nuestra campaña Like a Boss, que seguro que habéis visto, ¿no? Ese rap de la campaña Like a Boss, una empresa como Boss, que al final vendemos productos tecnológicos, ¿no? Pero esa campaña fresca, moderna, que está basada en el humor, al final conecta con tu público, ¿no? De alguna manera, a pesar de que tú luego cuentes el contenido efectivamente que necesitas que sepan para que vean lo que soluciona en su vida, ¿no? Estos productos. Pero con ese toque de humor consigues llegar, ¿no? De esa manera. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y es verdad que esto es un desafío que creo que es bastante grande y no sé si hay más desafíos a la hora de comunicar, aparte de este. Pues sí, yo creo que fundamental, ya lo hemos comentado, ¿no? Esta
conexión emocional y al final encontrar el porqué profundo de cada marca, ¿no? Y que eso resuene a verdad y al final adaptarnos al ritmo y al canal de nuestro consumidor. Pero también es importante simplificar mensajes que son complejos, ¿no? Porque al final las audiencias de B2B pues, son muy específicas, son muy técnicas, por supuesto sin perder rigor, pero sí tiene que haber un equilibrio delicado entre ese educar, informar y persuadir, que a menudo en este tipo de productos los ciclos son un poquito más largos, ¿no? Entonces también es un desafío simplificar ese mensaje para que se entienda bien. Y por otro lado, bueno, pues hablando un poco en concreto más de nuestro mercado, por ejemplo, de aire acondicionado, hay miles de empresas, está súper atomizado con empresas Sí. asiáticas, europeas, con tal, y es cómo buscas esa diferenciación, ¿no? ¿Cómo comunicas ese valor añadido? Porque al final tampoco hay grandes súper diferencias entre los productos y es verdad que eso es un poco, digamos, en todos los sectores, pero en este técnicamente, que si no te puedes diferenciar, tienes que construir una marca sólida y un servicio excepcional, ¿no? Que genere esa confianza que yo creo que es clave para esa conexión, para que al final se busca seguridad, fiabilidad y un socio en quien confiar, ¿no? O sea, ¿crees realmente que es muy importante tener una buena imagen de marca para poder hacer esta distinción? Sin ninguna duda. Al final, la marca cuenta. ¿Por qué? Porque la marca transmite valores. Si tú te dicen el nombre de una marca, pues siempre te viene, ¿no? ¿Con qué se relaciona? Y eso se trabaja. Ese valor de marca no viene dado, ¿no? Pues una empresa tan antigua como vos y tan conocida también a nivel usuario final, ¿no? También se conoce mucho por el tema de electrodomésticos, herramientas y tal. Al final, si piensas en vos, normalmente la gente tiene una imagen de una empresa alemana de calidad, ¿no? De confianza, pero todos esos valores se han construido a lo largo de los años. Y yo creo que eso es como, digamos, un primer paso de generar esa confianza, ¿no? Aparte de que luego, por supuesto, tienes que tener el cuidado de que cuando tengan esa relación contigo, en esa experiencia que tengan contigo, esos valores se permanezcan, ¿no? Muy bien, yo es que estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Ah, qué bien. Es que a Así da veces pasa gusto. que creemos que bueno, hay empresas que quizá piensan que la imagen de marca no es tan importante, pero al final lo que dices tú, ¿no? Que cuando hay tanta competencia, lo que te diferencia es la imagen de marca y todo lo que trabajas al día a día. Claro, Y todo lo que ya, iba por detrás, ¿no? De ese nombre. claro, exacto, exacto. Perdona ese inciso porque es que me ha gustado mucho lo que has dicho. Me alegro. Ahora cambiando de tema, te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer para impulsar la visibilidad de las mujeres en este sector? Pues mira, efectivamente es un sector que tradicionalmente ha sido un sector masculino, ¿no? Y yo creo que aquí es bueno incidir en varios frentes. Por un lado, tener referentes femeninos, ¿no? Al final, contar esas historias de éxito, esas trayectorias que pueden ser inspiradoras y impulsar y apoyar asociaciones o agencias como vosotras, ¿no? Que estáis poniendo ese granito, oye, es que el marketing industrial también es divertido. Es que Sí. también podemos hacer un montón de cosas ahí, no tiene por qué ser el típico sector masculino, técnico, aburrido. No, no. Ahí está lo que nosotras podemos aportar, ¿no? Porque al final está probado, ¿no? Que se mejora en la toma de decisiones y en los resultados empresariales cuando hay esa diversidad. Podemos aportar ese otro punto de vista, esa otra percepción, ¿no? Que tan necesaria es también en este tipo de sectores, ¿no? Al final es crear un ecosistema donde la diversidad sea la norma y no la excepción, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y pues como te decía, pues con referentes, con premios, con reconocimientos, dar de qué hablar para que el resto de mujeres o chicas jóvenes, ¿no? Que estén pensando ahora a qué dedicarse, pues lo tengan como una opción más. ¿Qué consejo le darías a una mujer joven que quiere entrar a trabajar en este sector? Pues mira, yo le diría que confíe plenamente en su capacidad para aportar esa perspectiva única y valiosa, ¿no? Al final, el marketing, lo que comentábamos al principio, es saber conectar, es saber generar confianza y es un poco independiente del sector. Entonces, yo creo que esa creatividad y esa inteligencia emocional son activos que son inmensamente poderosos en este tipo de sectores. Le diría que no se autolimite, ¿no? Que se atreva a liderar, a generar ideas innovadoras, que confíe en su propio criterio, ¿no? Porque al final su visión, ¿no? Puede ser un factor clave de diferenciación en un entorno que históricamente ha sido dominado por otras perspectivas, ¿no? Y sobre todo que lo comunique con seguridad y confianza, que a veces también nos falta, ¿no? Ese empoderamiento. Sí. Y bueno, que por supuesto todo lo que haga, pues que al final si lo anclas en datos, en estrategia,
eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ser, ganarás más respeto e influencia, pero sobre todo confianza en sí misma. Totalmente. ¿Y qué te dirías tú en tu yo de tu inicio de tu carrera, ahora ya sabiendo todo lo que sabes? Uy, lo que yo me diría, pues mira, primero me hubiera dicho, no te preocupes tanto de buscar el sitio perfecto donde trabajar, ¿no? El sector perfecto. Si yo me especialicé en marketing, como te digo, y siempre, ¿qué te viene a la mente con marketing? Oye, pues cosmética, moda, o eso, ¿no? Sí. Qué atractivo y tal. Pues no, pues estoy encantada en el sector industrial, ¿no? Porque al final, como te digo, es incluso más agradecido, ¿no? Sí. El tipo de marketing que haces, como que tiene, digamos, tienes que llegar a ese corazón, ¿no? A esa conexión y consigues llegar. Y yo creo que al final, pues eso es bastante enriquecedor. Y a mí me parece que disfrutar de eso también está bien. Y también me diría que no pasa nada si fallas, que me hubiera permitido arriesgar o cometer errores, porque al final es lo que nos dicen nuestras madres, ¿no? Al final de todo se aprende y de eso de lo que más. No radica el éxito no radica en no equivocarse, sino en esa capacidad de levantarse, de seguir adelante. Y bueno, eso me diría. ¿Y crees que es un sector que yo ya sé que llevas 25 años, pero que nos ha costado mucho arrancar en cuanto a marketing y creatividad, ¿no? Que creo que a lo mejor es una percepción mía, pero me da la sensación como que ahora estos últimos años sí, pero que ha costado, ¿no? Que es un aspecto que no se ha trabajado tanto. Totalmente de acuerdo. O sea, el marketing además ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que al inicio de mi carrera, pues digamos que no tenía la importancia estratégica que ha ido cogiendo a lo largo de los años por la importancia que tiene dentro de las empresas, ¿no? El marketing no es solo hacer folletos o no y apoyar las campañas que quieran hacer ventas, sino que es un elemento fundamental de la estrategia de una empresa. Y de hecho, son departamentos que no dependen de ventas, sino de dirección general, porque al final forman parte del plan de negocio, ¿no? Y toda esa evolución al final ha hecho que esa importancia también se le dé al tipo de comunicación que se hace. Y en este tipo de sectores, lo que al principio se hacía pues como muy de tú a tú, ¿no? Al final es que tienes que crear marca también. Es que con lo que hablábamos antes, ¿no? Esa confianza en la marca tiene que ser creada y al final marketing es un poco la punta de lanza, ¿no? ¿Dónde está mi público objetivo? Definimos eso y yo soy la que desde marketing lo captamos y luego digamos que el área de ventas pues hace ese seguimiento. Es un trabajo conjunto, ¿eh? No quiere decir que sea más importante una cosa que otra, pero que Claro, el marketing tiene peso por sí mismo, ¿no? totalmente. ¿Has tenido alguna persona que haya sido un referente para ti en esta carrera profesional? Pues sí, un referente para mí clarísimo. Y quizás estamos haciendo una entrevista un poco profesional, pero en realidad es que ha sido mi madre. Mi madre ha sido Tranquila. mi mayor referente y mi pilar, ¿no? Porque ella era ingeniero de profesión, pero con alma de escritora y al final logró para mí ese equilibrio perfecto, ¿no? Ella desarrolló una carrera profesional exigente, que en aquella época, fíjate, de nuestras madres, pues no era habitual ser ingeniero, No. ¿no? Y ella, de hecho, en su carrera eran tres en toda la facultad y ella y otras dos que fueron amigas toda la vida, ¿no? Porque se conocieron en la No te carrera queda ya otra. amigas para siempre. Pues tuvo al inicio es digamos, un trabajo bastante demandante y cuando ya tenía cuatro hijos, sí, sacó una oposición y la sacó a la primera, pero además de dedicarse a esa parte profesional, pues luego era el corazón de la familia, ¿no? Era la cuidadora fiel de todos y al final su ejemplo sí que me enseñó, ¿no? A que tiene que haber ese equilibrio entre la vida profesional y el compromiso familiar, que no es excluyente, y me transmitió mucho la ética del esfuerzo, ¿no? De la resiliencia y pues bueno, yo siempre he estado muy orgullosa de mi madre y me parecía súper bien destacarlo aquí porque creo que pues fue un ejemplo, ¿no? En su época hacer una carrera técnica, ¿no? Ahora que hablamos de este sector industrial. Claro, romper estereotipos, ¿no? Y atreverse a hacer algo que no, que representa que no era para ella. Claro, y además estudió ingeniería cuando en el fondo, como te decía, pues es que a ella le gustaba la literatura, a él le gustaba escribir y escribía poesía y es que, bueno, pues ya está, tomó esa decisión y además vivía en Almería y se vino sola a Madrid a estudiar sola la ingeniería. Bueno, cambió su vida, pero yo creo que también tenemos que agradecer a esa generación, ¿no? Esos pasos que dieron que al final nos han abierto puertas al resto de generaciones. Y hablando del tema familiar, ¿cómo llevas el equilibrio?
trabajo y vida personal? Pues mira, ese equilibrio, por mucho que nos empeñemos fácil, no es. Yo creo que, mira, mujeres de mi generación, yo soy de los 70, vamos a dejarla así, de los 70, pues al final es una generación que es verdad que nuestras madres empezaron a abrir el camino, pero la mayoría de ellas, la mayoría de las amigas de mi madre eran amas de casa, ¿no? Pero sin embargo, en mi generación estábamos, vamos a decir, obligadas a ser superwoman, ¿no? O sea, somos Sí, capaces de ser iguales que los hombres, lo hemos demostrado, pero sin embargo aún llevamos la mochila de, oye, es que te tienes que quedar con todo lo demás también, ¿no? Que todas las responsabilidades de la familia, de la casa, pues en muchas circunstancias podemos decir que cada vez menos, pero todavía hay mucho camino por recorrer ahí, ¿no? Entonces, para mí la clave del éxito fue aprender a priorizar y tomar decisiones pues conscientes, ¿no? Y yo creo que eso cambió cuando fui madre, porque ahí tienes que ser realmente eficiente en el trabajo, ¿no? Y no quiere decir, trabajas intensísimamente, dedicas tu tiempo a tu profesión, pero sabes que luego es que quieres también tener tiempo de calidad con tu familia, ¿no? claro. Entonces, ese aprender a priorizar no es fácil, porque además siempre tienes la sensación de no llegar a nada, ¿no? El no me da la vida famoso, ¿no? Que decimos Sí, tanto. sí. Y bueno, quizá ahora con esta flexibilidad horaria que tenemos, que nos dan la opción de más teletrabajo, que no quiere decir, al final teletrabajo es que me permite ir a recoger a mi hijo al colegio y volver y luego sigo trabajando, ¿no? Pero yo sinceramente creo que aún estamos lejos de un equilibrio sistémico, vamos a decir, ¿no? No, necesitamos cambios estructurales que van más allá un poco de nuestra voluntad individual. Yo creo que esto requiere un compromiso colectivo, ¿no? Para Claro, redefinir claro. roles, redefinir responsabilidades y promover culturas laborales que al final valoren la conciliación no como una concesión, sino como un Claro. pilar de bienestar y productividad para todos, ¿no? No es que, ay, bueno, como ay, tu hijo se ha puesto malo, te dejo. No es te dejo. Es que la conciliación tiene que formar parte de ese pilar básico, ¿no? En las empresas. Y de verdad que creo que hay mucho por hacer. Y luego, yo creo que en vuestro caso también sois un equipo todo de chicas. En mi caso, mi equipo de marketing, aquí en Bosch, somos todos mujeres también. Ujú. Y yo creo que es fundamental el role model, ¿no? Que se dice, el que ellas vean en ti que tú das importancia a ese equilibrio y a esa conciliación y que lo hagas. No solo que Claro. lo digas, sino que lo hagas, ¿no? Que al final eso cala y eso al final pues se vive, ¿no? Se vive en el día a día y yo creo que es una manera importante de apoyar de verdad la conciliación. Y aparte supongo que a tu equipo le genera cierta confianza, tranquilidad, ¿no? De saber que pues tiene una calidad de vida mejor que quizá antes no hubiera podido tener. Si es que al final yo creo que cuando trabajamos a gusto, Sí, porque sientes esa tranquilidad de no estoy saltándome una norma y joder, se me ha puesto el niño malo o tengo que claro, ir a... No, tienes la tranquilidad de está bien, ¿no? Y yo no voy a faltar a mis objetivos ni a mis funciones, sino claro. simplemente tengo la tranquilidad, estoy a gusto y yo creo que el trabajo sale mucho mejor. Aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que el hecho de estar tranquilo y estar a gusto hace que la motivación que luego puedas tener por el trabajo aumente muchísimo más la productividad. Bueno, ¿cuántos jóvenes ahora para elegir su trabajo? Que eso en nuestra época tampoco pasaba, ¿no? Era las empresas te elegían a ti, pero yo creo que ahora los jóvenes eligen a las empresas Sí, y en muchas ocasiones es por estos motivos, ¿no? Porque me dejas flexibilidad, confías en mí y total. si no, las empresas no se adaptan a eso, pues al final cuesta encontrar gente, ¿no? Que quiera venir y que encaje Sí. pues en una mentalidad un poco más antigua, ¿no? Hablando de otro tema, ¿has tenido que demostrar más por ser mujer? En cualquier momento, no hablo ahora, sino en Mm. toda tu carrera profesional. Pues mira, esta pregunta es importante porque la primera respuesta sí te hubiera dicho no, porque no ha habido nada flagrante que diga, jo, fíjate que he tenido. Pero sin embargo, la realidad es que sí que he tenido que tener la necesidad de demostrar más, porque yo creo que a menudo las mujeres interiorizamos una cierta inseguridad, ¿no? Como un imperativo de que hasta que no estamos totalmente preparadas, no damos un paso adelante, no levantamos la mano, no. Sin embargo, contrasta eso con la educación tradicional, ¿no? Que ha fomentado en los hombres esa valentía, esa seguridad. Cuando éramos pequeños, venga, los chicos, ¿no? Qué valiente eres, qué campeón. Y las chicas, ay, tienes que portarte bien, ¿no? Todo empieza ahí, Sí, realmente. Todo empieza en esos estereotipos sociales, culturales, en los que si pones foco, ¿no? No digo solo en eso, sino en tu día a día luego, es que hay cosas sutiles que siguen estando ahí.
Y pues yo qué sé, el tener que, pues que tenías que organizar, íbamos todos de viaje, ¿no? Y yo era la única mujer. Hay que organizar el viaje, Alicia, organízalo tú. ¿Por qué yo? Porque, no, tú lo haces mejor. Bueno, pues aunque tú no lo hagas tan bien, pero seguro que lo sabes hacer. No, no ese tipo de cosas que eres como, no, pues organizar las cosas, viajes o lo hacen mejor las mujeres. O, por ejemplo, cuando, pues yo qué sé, cuando das una opinión, pues parece incluso en este sector un poco más técnico, ¿no? Que algún colega lo defiende con mayor vehemencia y tú lo haces como más pausada o no sin esa seguridad, ¿no? Que contabas antes. Pues al final yo creo que sí, en determinadas ocasiones sí creo que he tenido que me ha exigido un esfuerzo, ¿no? Para que mi valía fuese reconocida al mismo nivel. Y como hablábamos antes también, en el marketing siempre ha sido muy femenino, digamos, ¿no? Sí, En marketing es donde más mujeres había. exacto, sí, Se sí. asocia mucho a habilidades creativas, emocionales y tal, pero yo creo firmemente que esos estereotipos son obsoletos, ¿no? Y que las mujeres tenemos capacidad y talento para destacar en cualquier otra área, ¿no? Sea técnica, comercial, de liderazgo. Pero bueno, soy optimista. Venga, vamos a dejarlo ahí. Soy optimista. Creo que la diversidad de perfiles al final enriquece, ¿no? Enormemente el sector. O sea que Totalmente. Bueno, al que al final también estamos todos inundados de estereotipos y creo que es normal que cuando crecemos y te meten tantos estereotipos, acabas tú misma encasillándote en ellos, ¿sabes? es que no Pero te das cuenta. Te lo digo, a ver, yo me leí un libro que hablaba precisamente de esto, ¿no? De esos pequeños detalles que los pueden llamar micromachismos, bueno, llámalo como quieras, a mí me da igual el nombre, pero son esos detalles donde cuando tú hablas con otros hombres, ¿no? Y te dicen, pero si tenéis igualdad, ¿pero qué queréis más? ¿No? Si sois iguales, que ahora ya en esta sociedad, ¿de qué os quejáis? Hay tantas cosas culturales o socialmente aceptadas que si no le pones atención en eso, no lo cambias. No lo totalmente. cambias. Yo creo que es muy sutil. Es verdad que ahora no podemos decir, oye, pues joder, qué desigualdad más terrible hay. Depende de qué y en qué sectores, ¿no? Pero te digo, en nuestro sector, en nuestra profesión, pues no ves nada, como decía, flagrante, ¿no? De fíjate, no, pero son esas pequeñas cosas del día a día en el que tienes que poner el foco de, joder, pues cuando yo organizaba una convención antes, al final al equipo nos regalaba un ramo de flores. ¿A qué eso no se lo harían a un hombre? No pasa nada, pero son detalles, ¿no? Sí, Son cosas que están ahí porque socialmente se han aceptado. Yo creo que nuestro trabajo también es poner ese foco de atención en ese detalle que al final, poco a poco, granito a granito, podrá ser el hacer que sea real, ¿no? La igualdad. totalmente. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Qué bien, oye. Y por último, creo que es la última pregunta que tengo, que ya no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué cambios de tendencias crees que puede venir en el futuro, en el marketing industrial? A ver, cambios en general en el marketing, tanto en industrial como en cualquier otro, al final la digitalización y la hiperpersonalización y al final todo lo que está basado en inteligencia artificial, ¿no? Y ese análisis de datos va a afectarnos a todos los sectores, ¿no? Al final que nos va a permitir entender las necesidades mejor, predecir comportamientos y soluciones mucho más proactivas. Eso es un poco en general en el marketing, ¿no? Quizá más concreto en el marketing industrial, aparte de eso, pues yo creo que veremos evolución en contenidos mucho más inmersivos y educativos, ¿no? Que no solo informen, sino que capaciten al cliente. Y luego todo el tema de sostenibilidad y responsabilidad social, que llevamos muchos años hablando, pero que va a dejar de ser un extra, ¿no? Para convertirse en el núcleo de la propuesta de valor de cualquier marca industrial, ¿no? Que quiera ser relevante. Al final, la sostenibilidad ya no va a ser un nicho, sino un pilar fundamental. Hablo del sector industrial, quizá de mi área, ¿no? Donde sí que es verdad que la sostenibilidad al final tienes que comunicarla también de una forma no con grandes, pues como con grandes cosas que no te tocan en tu día a día, ¿no? Sino realmente con, bueno, qué es lo que significa esto para ti, para tu día a día y conectar de esa manera. Pero bueno, hablar de la sostenibilidad, evitando el greenwashing, que tiene que ver con datos efectivos y tal, pero yo creo que eso también, bueno, va a marcar la comunicación de marketing. La verdad que sí. La verdad que creo que tienes toda la razón y las generaciones también nos impulsan a ello, a seguir con esto. Eso es, sí, porque lo valoran, porque es algo que antes no se tenía en cuenta, pero yo creo que una marca con propósito, una marca con valores, al final sí que las nuevas generaciones sí que ponen un punto de atención en eso y sí que lo valoran a la hora de comprar. Totalmente. Pues hasta aquí creo que no me he dejado ninguna pregunta.
Muchas gracias. No te vayas porque te vamos a hacer otra ronda de preguntas, pero ¿Vale? mientras tanto nos despedimos de los siguientes y las oyentas que nos escuchan. Muy Muchas bien. gracias a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Hasta luego. Adiós.